El Partido Popular gana, Vox triunfa y el PSOE se desploma en Aragón. Jorge Azcón adelantó las elecciones para gobernar en solitario y no lo ha conseguido. Pedro Sánchez, por su parte, fracasa al enviar a ministros como candidatos, llegan desgastados y achicharrados por el mismo, mientras que Vox capitaliza el hartazgo y el cabreo social con el bipartidismo y duplica resultados. El sanchismo se desmorona elección tras elección y es el gran derrotado de estos comicios. Pero ojo, tanto PSOE como PP deben decidir qué hacer con Vox, confrontarlo o normalizarlo y aclarar también si su discurso debe ser autonómico o nacional en estas elecciones. Castilla y León será la próxima prueba, la próxima parada. Veremos a ver si cambian las estrategias. Aquí arranca Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal están? Buenas noches. El Partido Popular está satisfecho con el resultado de ayer en Aragón. Dice que no es una victoria amarga y no se arrepiente del adelanto electoral pese a que no ha conseguido librarse de Vox. Aquí en Castilla y León ya saben que no hay anticipo de las elecciones. Votaremos el 15 de marzo, que es cuando tocaba. Bueno, el caso es que el bloque de la derecha se hace fuerte, es el mayoritario y tanto PP como Vox están condenados a entenderse. El mapa de Aragón se viste casi por completo de azul, aunque Azcón depende más que antes de Abascal. En el lado opuesto está el Partido Socialista. El ocaso en el modo de gobernar de Pedro Sánchez está colocando a su partido en datos preocupantes, batacazos históricos y una tendencia que podría repetirse en Castilla y León. Vamos a empezar recordándoles los resultados de las elecciones de ayer en Aragón. Laura Zembranos nos los cuenta. Buenas noches, Laura. Buenas noches, José Luis. Pues hacemos un repaso por lo que pasó ayer. La jornada electoral nos dejó un nuevo escenario en las Cortes de Aragón. Ya no serán 8 partidos los que estarán representados, serán solo 6. Entre ellos deja de estar Podemos, que pierde su único representante, al igual que el Partido Aragonés. Pero vamos a hablar de los que sí están. Como primera fuerza política, el Partido Popular gana las elecciones con 26 escaños. Eso sí, con el adelanto electoral, Azcón pierde 2 con respecto a las últimas. El Partido Socialista, liderado por la exportavoz del Gobierno, Pilar Alegría, se mantiene como segunda fuerza con 18, pierde 5 escaños. Y el que más crece es Vox, que duplica su representatividad y pasa de los 7 a los 14. Serán claves en la formación de gobierno. También duplican fuerzas de la izquierda como Xunta Aragonesista, que pasa de 3 a 6. La coalición Izquierda Unida Sumar mantiene su único representante y Teruel Existe pierde peso y tendrá 2 escaños. El PP es el partido ganador, aunque tenía expectativas de conseguir un mejor resultado. Feijóo ha hecho poca autocrítica hoy y se muestra satisfecho porque dice que la gente no soporta a Sánchez. Quiere entenderse con Vox, le pide responsabilidad y le avisa de que no va a ser un sí a todo lo que pida. Sí, Feijóo asegura que el mensaje que han mandado los ciudadanos, en estos momentos sin mayorías absolutas, es que los partidos deben entenderse para gobernar y por ello tiende la mano a Vox, pero con responsabilidad. A la vez lanza un recado a Sánchez. Le dice que cuántos tortazos electorales necesita para marcharse. 3 mensajes, pues. Que gobierne el Partido Popular, que la mayoría tiene que entenderse con responsabilidad y que Sánchez se marche. ¿Cuántos tortazos electorales necesita más para entenderlo? ¿Cuántos peores resultados del socialismo le hacen falta para reaccionar? ¿Cuántas debacles más para que se vayan? La campaña se ha nacionalizado más y yo creo que es evidente que Vox se ha visto beneficiada de un debate nacional que posiblemente excede el debate de la comunidad autónoma. Bueno, menos autocrítica ha hecho el Partido Socialista pese a conseguir una derrota histórica y perder 5 escaños. La candidata de Pedro Sánchez sufre el desgaste de haber sido la portavoz del gobierno, pero en su partido ya buscan excusas. Dicen que Pilar Alegría, pues que no ha tenido tiempo para consolidar su candidatura.
Efectivamente, el PSOE se escuda en que la culpa ha sido del adelanto electoral y que eso ha impedido a Pilar Alegría tener más tiempo para preparar la campaña. Pese al resultado, recordamos que los socialistas igualan el segundo peor en esta comunidad. El partido defiende a su candidata y dicen que Alegría es el futuro. Vox nace del Partido Popular, Vox crece con el Partido Popular y Vox se multiplica con el señor Feijóo. Se multiplica como los gremlins. Desde ya asumimos el papel que nos corresponde, que es liderar la oposición. No es el resultado, ¿no?, que esperaba, ¿no?, mi partido. A partir de ahí sí que le puedo trasladar, es decir, que el Partido Socialista está unido y sobre todo está con ganas de afrontar el nuevo momento que se abre y sobre todo con esa mirada puesta a las próximas elecciones municipales. Con estos resultados electorales, con una nueva caída de votos en el PSOE, hoy les hemos preguntado si creen que estamos ante el final del sanchismo. El 56% de ustedes cree que sí, que se empieza a notar ese deterioro, mientras que el 44% restante opina que no. Bueno, esta mañana el portavoz de Vox decía que quieren entrar en el gobierno, pero esta tarde Abascal no ha sido tan categórico. Laura, ¿qué ha dicho? Abascal no se ata y no confirma qué decisiones tomará su partido. Lo condiciona a conseguir cambios. Tras los resultados en Aragón, en los que dice que la gente ha votado que quiere el doble de Vox, es consciente de que tiene más poder a la hora de negociar y que en función de estas negociaciones su apoyo será para una investidura o para entrar en el gobierno. Nosotros llegaremos a acuerdos, ya veremos cuál es la fórmula, si de investiduras, de formar parte de los gobiernos, en función de nuestra representación, pero sobre todo si tenemos la convicción y la seguridad de que va a haber un cambio de rumbo político. En Extremadura no lo tenemos en estos momentos y por eso no hay un acuerdo. Espero que en Aragón reflexionen y que sea más fácil llegar a un acuerdo. Bueno, pues voy a saludar rápidamente a nuestros contertulios de hoy para meternos rápidamente en faena. Carmelo Encinas, buenas noches. Se me ha caído un papel al medio. Luego le recogemos. No pasa nada. Ahí se queda. Ahí se queda. Pilar Cernuda, Paloma Cervilla, buenas noches. Buenas noches. Venga, primera pregunta. ¿Quién gana y quién pierde en estas elecciones de Aragón? Hombre, Paloma, ¿quién gana? puedes coger el papel. Puedes coger el papel, Calmero, yo te dejo. Vamos a coger. Mientras hablo. Hombre, yo creo que está clarísimo. Quien gana es el Partido Popular, que consigue un 34,26% de los votos. Quien tiene más votos en unas elecciones es el que gana. El que pierde estrepitosamente es el Partido Socialista, que tiene una derrota histórica. Yo creo que eso nadie lo puede poner en duda. Luego podemos hablar sobre matices, luego podemos hablar sobre lo que el Partido Popular pretendía conseguir, pero lo que hay una cosa clarísima, el Partido Socialista se ha hundido. Es el segundo tortazo para Pedro Sánchez después del de Extremadura. España se ha derechizado, eso es una realidad. Y España no quiere ser de izquierda. Yo creo que en eso coincidimos todos. Luego podemos hacer un análisis de los matices, de lo que el PP quería conseguir y no ha conseguido. ¿Y qué quería conseguir? Tú has estado esta mañana, me comentabas antes, en Génova, has hablado con muchos varones del PP. ¿Cuál era la expectativa real de escaños que iban a conseguir en estas elecciones? 26 entiendo que no, que sería alguno más. Bueno, yo creo que el Partido Popular es consciente que las mayorías absolutas en este país han desaparecido hace mucho tiempo, porque el señor Pedro Sánchez ha levantado un muro en el que en un lado están los fascistas y la ultraderecha y en otro están ellos, que son la izquierda y la extrema izquierda. Entonces, cuando levantas un muro, lo que hay es una guerra entre dos bloques, entre el bloque de izquierda y de derecha. El Partido Popular sabe perfectamente que las mayorías absolutas no existen. El Partido Popular es consciente de que tiene a un Vox muy fuerte, que no sabe manejar y que no le sabe hacer frente. El Partido Popular lo que pretendía conseguir es un aumento escaso de diputados, que no lo ha conseguido, y eso hablaremos todos más adelante, y al no conseguirlo, pues hay fallos que se han cometido y hay circunstancias que han impedido que el Partido Popular consiguiera entre 1 o 2 diputados más. Yo creo que eso es lo único que se le puede recriminar al Partido Popular, pero lo que hay que decir claramente es que España no quiere la izquierda, España no quiere a Pedro Sánchez,
Y España le ha dado por segunda vez un tortazo a Pedro Sánchez. Yo creo que eso no lo puede discutir nadie. Bueno, como siempre hay debates previos antes de que empiece este programa. Yo ya les venía escuchando a los tres. Creo que Pilar no coincide mucho con Paloma, porque tú venías hoy con ganas de recriminar algo al Partido Popular. Mucho que recriminar. Lo que sí estoy de acuerdo con Paloma es que las elecciones las ha ganado el Partido Popular y que las ha perdido el Partido Socialista. Eso es incuestionable, vamos, ahí ya no... Ya son las matemáticas, son las matemáticas. Yo he hablado de datos claro, objetivos. Claro, por eso. Pero dicho eso, el PP esperaba mucho más, sin ninguna duda, desde luego, por lo menos, repetir lo anterior. Pero les parecía poco. Llevan 4 semanas hablando de que ellos esperaban, desde luego, acercarse a los 31 o a los 32. Eso lo han dicho. La última semana ya menos, porque se veía, me imagino que lo que le estaban pasando ya sabían que no era para tanto. Y luego, vamos, indiscutiblemente, el doblado de escaños de Vox, lo digo con miedo, porque es un partido que a mí me da miedo, está ahí y algo tienen que hacer el resto de los partidos democráticos para intentar que esta gente como yo, que tiene miedo a una ultraderecha, que además me inquieta el hecho de que no quieran gobernar. Es decir, ¿qué pasa en Vox que no quieren gobernar? Han tenido oportunidades de gobernar en una serie de regiones, incluida esta, Castilla y León. Bueno, lo hicieron. Y ha pasado una cosa curiosísima. Han tenido nada menos pero se fueron, que es una vicepresidenta, porque quisiera una vicepresidencia, pero sin atribuciones. Es la primera vez en Castilla y León que hay un vicepresidente que no asume competencias. Eso es insólito. ¿Qué pasa? ¿Por qué yo tengo miedo a Podemos? Perdón, a Vox. Pues porque yo veo que no quieren gobernar, porque no saben gobernar. No han gestionado nunca nada, ni un ayuntamiento. Y tienen miedo de que queden muy bonitos los discursos, lo que voy a hacer, lo que tenemos que hacer, lo que hay que hacer. Eso es permanentemente en Vox. Pero luego no hacen nada, porque tengo la convicción de que no hacen nada porque no saben cómo hacerlo. Entonces, por eso rompen los gobiernos. No han hecho nada antes de romper, pero dicen, no, es que no se han cumplido, ¿qué pactos, qué acuerdos? Díganosle usted la razón. ¿Qué es lo que no se ha cumplido? Es que no saben ni explicarlo. Entonces, a mí es un partido que me inquieta, que lo siento mucho. Quiero preguntaros ahora un poco cómo tiene que actuar el Partido Popular con Vox a partir del resultado que vimos ayer en Aragón, pero antes quiero también que hablemos de esa debacle del Partido Socialista. Y Carmelo, te quiero preguntar, ¿de alguna forma Pedro Sánchez se tiene que replantear su futuro? ¿Tiene que pensar si adelanta las elecciones? Porque hablaba antes Pilar Alegría de las elecciones municipales. Yo entiendo que los candidatos socialistas o los alcaldes socialistas tienen que estar temblando, ¿no?, después de esta ola. Bueno, yo creo que Pedro Sánchez, mientras que, digamos, no tenga la amenaza de una moción de censura, y no la tiene, va a tirar hacia adelante en el intento de mejorar la situación. Alguien me decía del Partido Socialista ayer que es como Nerón, ¿no? Que todo se queme, pero que yo me quede en mi palacio. Yo no comparto esto, no creo que se esté quemando nada. O sea, hay que decir que hay cosas que no se han hecho bien, seguro, en el gobierno, pero ahí están los datos económicos, ahí están los datos de empleo, hay datos muy, muy importantes de este gobierno. Ha hecho cosas este gobierno, esto es incuestionable. Luego hay hecho otras cosas que las ha hecho regular e incluso mal. Los aragoneses en este caso no lo ven. Quiero decir, ahí está el resultado. Los aragoneses lo que ven es que se ha presentado una candidata, es verdad, que era, digamos, una de las caras más reconocibles de un gobierno que está muy desgastado. Lleva 7 años de gobierno, han pasado muchas cosas y los gobiernos se desgastan y ha cometido, sin lugar a duda, errores y han aparecido personajes siniestros dentro de esa formación y eso se paga. Si eso se paga, no obstante, yo creo que en estas elecciones el PSOE sí contaba con esta caída, contaba clarísimamente, o sea, es que estaban convencidos de que esto no les pintaba bien. Las encuestas así lo anunciaban además, pero el Partido Popular no creía que iba a bajar 2 escaños, lo que creía es que iba a subir. Incluso en algún momento de ensoñación, esto sí era ensoñación, acariciaban que podían acercarse a la mayoría absoluta o poder pactar, por ejemplo, pues con Aragón existe, en fin, un pacto menos lesivo que el que se les viene encima con Vox. Yo creo que el Partido Popular ha tocado techo, fíjate lo que te digo,
por la deriva de Vox, y el Partido Socialista ha tocado suelo, un suelo muy duro, porque ha sido muy mal resultado, esto es incuestionable. Pero esta es la situación. Y entonces, antes lo decían mis compañeras, lo previsible es que en unas elecciones generales, cuando sea, pues gane la derecha. Ojo, España no es de derechas. Hay una parte mayoritaria ahora mismo que es de derechas, pero hay una parte también que es de izquierdas. O sea, el Partido Socialista ha sacado el resultado que ha sacado. O sea, hay un montón de aragoneses que han votado al Partido Socialista y otros que han votado, no hay que olvidarlo, a la Xunta, que es un partido de izquierdas, más a la izquierda. Y muchos socialistas que han votado a Vox, incluso al Partido Popular, Carmelo. Por eso yo te pregunto, ¿qué puede hacer Pedro Sánchez para salvar a su partido? Bueno, ¿qué te puede hacer? Pues intentar hacerlo lo mejor posible. Está gobernando, intentar hacerlo lo mejor posible, y a lo mejor cambiar determinadas estrategias. Pero lo previsible es que el Partido Popular sea el que gane las próximas, o por lo menos el que tenga la oportunidad de gobernar, ya veremos si gana las elecciones, pero que tenga la oportunidad de gobernar en las próximas elecciones generales, cuando sean. Lo que tiene que hacer, evidentemente, es cambiar de estrategia. La estrategia es equivocada. Cada paso que da, cada cita electoral, Vox crece. ¿Y por qué crece Vox? ¿Quién está engordando a Vox? ¿Quién alimenta a Vox? Venga, hombre, a mí yo no tengo ni la menor duda. Yo lo tengo clarísimo. Bueno, ellas tendrán lo que... O sea, yo creo que el Partido Popular está en una estrategia completamente equivocada, porque le está comprando el discurso. Le ha comprado el discurso de la inmigración. Lo último, esto de la normalización de los inmigrantes sin papeles. El Partido Popular estaba de acuerdo en el año 24. No. Estaba completamente de acuerdo. Perdón, estaba completamente... Estaba de acuerdo en la toma en consideración. La toma en consideración de una iniciativa legislativa Carmelo, popular no engañar a la que se iba a gente. empezar a tramitar en el Parlamento y había dicho que caso por caso, Oye, Paloma, realidad por que a ti realidad. no te gusta nada que te interrumpa, corazón. Bueno, pero vamos a escuchar a todas las Entonces voces. déjame que termine. Pero es que lleva media hora hablando. No, llevo media hora no. Llevo el tiempo que llevo. Media hora te aseguro que no. Y te digo, el Partido Popular apoyó esa iniciativa que, por cierto, encabezó la conferencia episcopal, que no creo que sea, no sé, digamos que era una organización de extrema izquierda, ¿no? Bien. Bueno, y ahora eso se llama comprar el discurso a Vox. Vamos a poder hablar. Y así mal. Vamos a poder hablar. Vamos a ver, primero, el PP sí quería regularizar los inmigrantes hace tiempo, pero ojo, no como lo están haciendo ahora. Primero, con 5 meses de estancia en España ya es suficiente para llegar a la residencia, con un certificado de penales en que no fuera excesivamente grave. Como luego resulta que no se puede, el certificado de penales no se puede hacer en tan corto espacio de tiempo, entonces tú puedes hacer una declaración jurada y además bueno, es decir... Está claro, Paloma, pero mira, me viene muy bien, porque pero, yo quiero que centremos el debate. Decía Carmelo que ¿quién está alimentando a Vox? Sí. Si el Partido Socialista o el Partido Popular. Bueno. Dice Carmelo que el PP. Pero ¿quién puso en plena campaña electoral el debate de la inmigración masiva Sánchez, para incomodar al PP Sánchez, y alimentar a Vox? Esa pero es la si es pregunta. que lo anunció el propio... Y alimentar a Vox te lo acabas de inventar. Vamos a ver, no creo que esté alimentando a Vox. ¿Por qué está alimentando a Vox? Lo poniendo eso encima de la mesa. El propio Sánchez, en un momento muy complicado porque cada vez tenía más problemas dentro de su partido, él fue el que lo anunció y además advirtiendo que era en 5 meses y que iba a ser inmediato, es decir, que quiso ponerse esa medalla sin ninguna duda, sabiendo que Vox iba a protestar. Y el PP no está a favor de la regularización, está a favor de regularizarlo, pero con un control, que la palabra... No quiero que hablemos de la inmigración porque no es el debate del día, quiero que hablemos de las elecciones en Aragón y quiero que hablemos del papel del Partido Popular. Lo que está claro es que el PP está comprando el discurso de Vox y eso le va mal porque lo está engordando. Es que no es cierto. Es que no es cierto, es que eso no es cierto. Hombre, no. Pero si se ha llevado Vito Quiles al este de... ¿Puedo hablar? El último día de campaña. Por favor, el último día de campaña. Que se haya llevado Vito Quiles, hombre, por el amor de Dios. Me parece un error monumental, una imbecilidad. Entonces, ¿de qué estamos respecto a los imbéciles porque quiere ser más de derecha que Vox. Ignorancia, no saber, no pensar, no tener responsabilidad política hacia su partido y hacia sus votantes. Lo de Vito Quiles me parece un error monumental. Pero eso no te indica que hay una estrategia equivocada.
Por supuesto. Pues ya está, hombre. Por supuesto, Si es lo por que supuesto. estamos hablando. No, sí. no, pero dentro de eso... Ahora, la culpa la tiene Sánchez. Hombre, no, Sánchez tiene la culpa de lo que tenga. Pero, Bueno, primero, me deja pero quien un está segundo, engordando a Vox, evidentemente... Primero, tiene la culpa de haber presentado a la Alegría. A Pilar Alegría, porque él quiso poner a 4 ministros, dice, ya 4 pedazos de ministros, estos Eso no tiene nada que ver con Vox. Tiene mucho que ver con Vox. Pues vale. Segundo, Pilar Alegría acaba de decir, pero un partido unido, ¿qué va a estar unido el partido en Aragón? Hombre, no mienta, para mentiroso ya está su jefe, el presidente de gobierno, ya no miente usted más. Bueno, Ahora, el PP, la estrategia es equivocada respecto a Vox, sin ninguna duda. Es lo que quería Estamos de subir, acuerdo. sin ninguna duda. ¿Y qué hay que hacer Pero- o qué tiene que hacer el Entonces, Partido la culpa Popular es ahora Sánchez. mismo Pues mira, para cambiar esa estrategia? Pues mira, primero pensar un poquito, con papel y lápiz, y con Bueno, yo gente doy que por sepa... hecho que el Partido Popular en Génova Bueno, piensan, ¿no? Y bueno, en pues todo, no No lo des las por- no lo des por hecho. Es que como no me dejáis terminar, con papel y perdón. lápiz, y con gente que sepa de estrategia política, que seguro que en el PP la hay. Pero es que yo no los veo, pero los tiene que haber, y si no los buscas. Venga, Paloma, Porque ¿qué te han dicho en claro. Génova esta mañana? ¿Qué van a hacer con Vox? ¿Cuál va a ser a partir de ahora, después de este buen resultado de Vox en Aragón, la estrategia que tienen que seguir? Y luego hablamos de Castilla y León. Hombre, yo creo que el Partido Popular ahora mismo no sabe qué hacer con Vox. Eso es una cosa evidente, puesto que Vox va creciendo gracias a Pedro Sánchez, que es el que el primer día de la legislatura levantó un muro entre la izquierda y la derecha, y a más Pedro Sánchez, más Vox. A Pedro Sánchez le interesa mucho que Vox crezca porque sabe que divide la derecha, que ahora mismo no se pone de acuerdo de ninguna manera. O sea, que yo creo que eso lo sabe todo el mundo. Tampoco hay que hacer un máster de estrategia política para saber que a Pedro Sánchez le interesa que exista Vox, alimenta a Vox para que dañe al Partido ¿Pero cómo lo Popular, alimenta? poniendo sobre la mesa debates extremos que sabe que el Partido Popular, que es un partido de centro derecha moderado, no va a entrar en el discurso de Vox. Y sabe que mientras alimente a Vox, él tiene alguna posibilidad o tenía de estar ahí. Eso es un hecho objetivo, Carmelo, que tú lo puedes discutir debates si quieres, extremos como pero cuál, ahora como cuál. voy a hablar yo. Como Y cuál. entonces, Pero, Paloma, una cosa, el tema de la inmigración sabía perfectamente que el Partido Te recuerdo un Popular dato. se iba a perder ahí. El Partido Socialista le ha sacado solamente 6,5 puntos. Es que a eso voy. O sea, el Partido Socialista ha ya perdido... no vale ese discurso. Claro, 38... Porque la gente está saltando del Partido Socialista a Vox y de Podemos a Vox. Eso es lo que está haciendo Pedro Sánchez, que la jugada que había mantenido durante todos estos años de polarización extrema, y cuando tú hablas con gente del Partido Socialista te dice, se nos está yendo de las manos. Tan de las manos se le está yendo que va a gobernar el Partido Popular con un Vox fortalecido. Y que a mí Vox no me da miedo. O sea, a mí Vox no me gusta absolutamente nada. Pero menos me gusta Bildu, menos me gusta los independentistas catalanes y menos me gusta la extrema izquierda. Mucho menos. Bueno, es que ha gobernado este país. Este país ha gobernado. ¿Ha habido miedo? A mí no me gusta el gobierno de izquierda, pero miedo no tengo. Han gobernado, la gente lo ha votado, por supuesto, y han hecho su política. ¿Miedo? A mí hay algunas cosas que me gustan o no me gustan. A mí no, una política que ha hundido el país, que ha hundido el país, como se está viendo, que no podemos ni coger un tren, que no podemos absolutamente ni por la cartera porque están hechas un absoluto desastre y porque el dinero se lo han gastado en corrupción. Eso lo ve toda España. Eso lo ve toda España. Bueno, a mí no me has preguntado si me dan miedo los demás. No me lo has preguntado. Bueno, Estamos hablando de Vox. ¿Pero qué discurso? No, es que qué discurso no. Que aquí se han pagado fulana con tu dinero y con el mío. Que aquí se ha robado, que se han utilizado las empresas públicas para contratar a las amigas de los ministros. Que a ti eso te parece muy bien. No, pero a mí todo eso me parece mucha vergüenza. A mí todo eso me parece tan mal como cuando lo hacía el partido al que tú defiendes con tanta pasión. Yo no defiendo a ningún Hombre, partido. No defiendo a ningún partido. Tú te olvidas de que Madrid, por ejemplo, ha era un lodazal. Ha tenido corrupción y la ha pagado echando a Mariano Rajoy de la presidencia del Gobierno de España. El Partido Popular, que ha tenido corrupción, la ha pagado. La ha pagado porque se ha equivocado. Pero no ha llegado a este nivel de degeneración y si lo llega, lo criticaré que hay en este país. Paloma, y eso es así. Pero Paloma, guste o no. Pero Paloma, o sea, que tú no entiendas, con todos los años que llevas ya en la práctica de esta profesión,
que la corrupción es algo absolutamente transversal. La corrupción esta no ha aparecido el PP, transversal. aparece en el... Ahora déjame hablar. Aparece en el PSOE y, ojo, y no aparece todavía, nada más que asomando un poquito las orejas, en Vox, porque no tocan poder. Por eso, porque fíjate lo que pasa con su fundación y fíjate cómo los manejos que hay de dinero tan extraños en esa organización. O sea, la corrupción es lo que es. No me digas que es que esto es un cenagal de corrupción. No, hay una serie de corruptos con cara y ojos. Pero este país está en marcha, lo quieras o no, con sus defectos, con sus problemas, pero está en marcha. Tú no has visto nunca el Producto Interior Bruto de este país como está ahora mismo. Entonces, alguna cosa se habrá hecho bien. Tú no has visto las cifras de empleo como están ahora. Algunas cosas se han hecho bien. Que me digas que está Sánchez alimentando a Vox, que me puedes decir que le puede interesar. Eso sí, te lo puedo admitir. Le puede interesar que la derecha se divida. Electoralmente, claro que le interesa. Eso te lo puedo comprar porque es así. Esto es indudable. Pero ¿alimentarlo cómo? Sacando 500.000 personas que están en la calle trabajando en B, que les están explotando, que no están contribuyendo a la seguridad social, por ejemplo, y legalizarlo. Eso es alimentar a Vox. Hombre, por favor. Me parece mentira que con tantos años de política estés vendiendo esa milonga a los espectadores que nos están viendo, que tontos no son, que han visto a Ábalos, Mascarilla, la SEPI, Carmelo, Paloma, Carmelo, son vuestras opiniones y muy respetables, que luego los telespectadores saquen sus conclusiones. Oye, a lo mejor Vox ya se alimenta solo, no hace falta que lo alimente nadie, ¿no? Hombre, se alimenta... No, vos no se alimenta solo. Comiendo palomitas y no haciendo nada. Lo alimenta Sánchez, que le interesa. En este ambiente de crispación, quien gana es Vox. Pilar, te voy a dar la palabra ahora, pero vamos a analizar qué puede ocurrir en Castilla y León el 15 de marzo. Vox, que por cierto siempre apuras en los plazos para sus candidatos, hoy ya sí ha presentado en Ávila, como era de esperar, a su candidato, a Carlos Pollán, que es el presidente de las Cortes, que será el candidato en Castilla y León. Unas listas que, al contrario que el PP, apenas se renuevan, y Abascal mantiene a 7 de los 9 cabeza de cartel. Y precisamente el propio Santiago Abascal ha estado respaldando en ese acto de presentación al candidato. Ya se lo adelantábamos la semana pasada en cuestión de prioridades. Carlos Pollán, actual presidente de las Cortes, lidera ahora la candidatura de Vox. En su primera intervención se ha centrado en diferenciarse del Partido Popular. El señor Alfonso Fernández Mañueco lleva mucho tiempo diciendo que Vox no va a pintar nada ya en Castilla y León. Lo llevamos escuchando en estos últimos meses muchísimas veces, pero bueno, los datos y los resultados son evidentes y también lo van a ser aquí. Vamos a pelear y a luchar, como hemos hecho hasta ahora, contra el despilfarro político innecesario. Si se cumple aquí en Castilla y León lo mismo que ha sucedido en Extremadura o en Aragón, se espera que Vox mantenga o aumente su representación en las Cortes y que el Partido Popular se vea obligado a negociar con ellos. Hoy Mañueco recordaba experiencias pasadas porque la actual legislatura empezó en coalición, pero solo hasta la mitad. Yo creo que cada comunidad autónoma es distinta y en estos momentos lo que empieza es la precampaña y la campaña de las elecciones de Castilla y León, que van a ir de eso, de Castilla y León, de las personas de Castilla y León. Vox en Castilla y León conocemos cuál es lo que hicieron y cuál es su resultado, porque Vox tuvo responsabilidades de gobierno en la Consejería de Agricultura y Ganadería, por poner un ejemplo, dejaron el trabajo a medias, tiraron la toalla y se fueron. Y seguimos con la precampaña. El candidato a la presidencia por el Partido Socialista, Carlos Martínez, también se pronunciaba hoy. Valora los resultados de Aragón, cree que no hay que extrapolarlos a Castilla y León y apuesta por un PSOE que sea capaz de dar soluciones. Esas personas se están sintiendo de alguna forma olvidadas o que no se está dando solución a las problemáticas que ellos ponen encima de la mesa, y necesitamos de alguna forma que el Partido Socialista se visualice como un partido capaz de poner soluciones encima de la mesa que den respuesta, como digo, a los problemas que estamos teniendo en diferentes territorios. Bueno, ¿y qué tenemos que aprender de las elecciones de Aragón? Bueno, pues Chema Nieto nos lo dibuja.
estos tiempos de inquietud necesitan mucha luz. ¿Qué podemos aprender de las elecciones en Aragón? Fíjate, yo creo que a lo mejor sí que podrían. Más luz en cada rincón de Castilla y de León. Pues sí, de hecho el resultado en Zaragoza para Pilar Alegría tampoco fue muy bueno. Pilar, ¿qué tiene que aprender o qué lectura tiene que hacer Alfonso Fernández Mañueco de Extremadura, de Aragón, para no perder escaños, como le ha ocurrido a Azcón, y poder contener a Vox? ¿Qué errores no se tienen que repetir en la campaña de nuestra comunidad? Hombre, Mañueco tiene muchas conchas políticas, ¿no? Yo creo que tiene muy claro lo que él debe hacer. Tiene su propio criterio para, desde luego mucho mejor que yo, porque conoce mejor la problemática de los castellanos y leoneses, y porque además lleva mucho tiempo gobernando, y porque además es un hombre de calle, que eso... Una clave quizás es eso, hablar de Castilla y León y no nacionalizar una campaña como yo creo que eso es clave, y luego... pues no caer le van a poner trampas unos y otros, evidentemente, pues como cualquier campaña electoral, y él tiene les supongo la suficiente sensatez, porque lo que lo conozco, para no caer en esas trampas, que se limite a lo suyo, y bueno, que no haga las locuras que hizo Azcón, y además en último momento rodearse de gente cercana a Salf, el partido de Alvite, y de Vox, me parece, de pasmo. Pilar Cernuda le está pidiendo desde aquí a Mañueco que no se deje entrevistar por Vito Quiles, ¿no? Es lo que desde luego, y sobre todo que no diga que es el único periodista valiente, que eso ya es lo que bueno, se lo dijo Tellado, manda narices, ¿no? Claro, pero vamos, me parece, eres un hombre sensato, es un hombre tranquilo, es un hombre moderado, y sobre todo, insisto, tiene muchas conchas en política, y yo creo que no va a cometer errores, y luego ya los votantes que decidan, ¿no? Pero sabe muy bien qué es lo que ha hecho él, qué es lo que ha hecho el candidato de Vox, porque además lo conocen por la presidencia de las Cortes de Castilla y León, y conocen a todos los candidatos del resto de los partidos. Conoce menos a Martínez porque ha sido un hombre muy centrado en Soria, pero en fin, que es la gente es sabia, y sabia en Castilla y León, y lo ha sido también en Aragón. Yo creo que ha votado, y lo que tienen que hacer los que se sienten heridos por el resultado, lo que tienen que hacer es espabilar, insisto, y dedicarse a pensar seriamente cómo se hace una campaña electoral para no cometer errores. Yo creo que tiene razón el presidente Mañueco cuando dice que cada comunidad es distinta. Castilla y León es distinto, digamos, el escenario al que era en Aragón. Para empezar, en Castilla y León no se adelantan las elecciones. No, eso está claro. Eso es un matiz no menor. ¿Por qué? Porque digamos que en Aragón se adelantaron las elecciones en el intento de mejorar la situación, y lo que ha hecho ha sido empeorar. Esto es irrefutable, ¿no? Yo creo que eso estamos todos de acuerdo. Y ya eso no es un asunto menor. La segunda cuestión es que yo creo que esta vez la idea es estatalizar mucho menos la campaña. La campaña de Aragón estaba completamente condicionada, digamos, a la política nacional. Y esta de Castilla y León yo creo que no va a ser así. Primero porque... O sea, ¿tú crees, Carmelo, que tanto el Partido Socialista, lo hemos visto con Pilar Alegría, que apenas ha habido fotos ni encuentros con ministros, no han pasado por allí, o muy poco? En el caso del Partido Popular, ¿va a ocurrir lo mismo en Castilla y León? Que quizá Génova debería marcar cierta distancia y dejar en este caso a Mañueco o a Moreno Bonilla. Yo creo que por lo que le he escuchado, más libertad y autonomía. Por lo que le he escuchado a Mañueco, yo he hablado con él la semana pasada, la anterior, por ser preciso. Y estuve hablando un rato con él del tema, y yo creo que tiene muy claro que la campaña tiene que ser castellano-leonesa.
y la de Aragón no ha sido así. No ha sido así. Incluso no es así en la otra parte, en la parte del Partido Socialista. Ahí no va un ministro del gobierno de Sánchez que lo lanzan como candidato. No, va un señor que era alcalde de Soria y que se presenta a estas elecciones y es, digamos, castellano-leonés, puro y duro. Sí, pero mucho menos conocido que Pilar Alegría, por ejemplo. Mucho menos conocido. Claro. Sí, o sea, a lo mejor eso es bueno. A lo mejor eso es bueno, porque fijaros qué bien le fue a una candidata en Extremadura de Izquierda Unida y Podemos, que aparentemente no muy conocida, pero allí hizo... Bueno, pero ella hizo una muy buena campaña. Bueno, claro. Hizo barro y fue a todos los municipios de Extremadura. Pues eso es lo que pueden hacer ahora los candidatos también de la izquierda y, por supuesto, del Partido Popular en Castilla y León. Y luego... Castilla y León son 9 provincias, te recuerdo, no 2, y 3 como Aragón, que es más complicado pues se multiplicará. Reinar el territorio. Sin lugar a duda. Y luego hay un tercer factor que yo creo, o quiero creer, que va a influir en que el desarrollo de Vox no sea tan dramático, tan espectacular como ha ocurrido en Aragón. Y es que en Castilla y León es que Vox hizo el ridículo. Pero el absoluto ridículo. Aquel vicepresidente que tuvo era absolutamente patético. Y eso lo vieron todos los castellano-leoneses. Eso fue lo que... O sea, la aportación de Vox a la política castellano-leonesa es absolutamente ridícula. Es absolutamente ridícula. Y, hombre, creo que algún pozo le quedará al electorado que les votó entonces de que realmente votar a esta gente les importa un pimiento, absolutamente, les importa un rábano, que los castellanos-leoneses vivan mejor. Hablas de Juan García Gallardo, hoy ha escrito un tuit bastante enfadado, habla de traición del nuevo candidato Carlos Pollán a las elecciones en Castilla y León. Dice que eso ya estaba amañado desde hace tiempo. Me imagino que por eso a él le quitaron. Por concluir, esos tres factores a mí me parece que hacen diferente. Otra cosa es que, luego está la campaña y luego está que estoy seguro que Abascal intentará bajar y subir a Castilla y León a hacer campaña porque él lo que le interesa es estatalizarla o nacionalizarla, como se quiera llamar, todo lo que se pueda, porque realmente sus candidatos es que no tienen ninguna relevancia. Hay un dato que se te ha olvidado y es que Vox consiguió el aumento que está consiguiendo Extremadura, Aragón hace 4 años, cuando consiguió justamente un 17% de votos, que es lo que ha conseguido en Aragón. Fue lo que ganó con 13 escaños hace 4 años Vox. Por eso yo no sé, Pilar, Paloma, si tú crees que tiene posibilidad de crecer aún mucho más, precisamente con 13 procuradores que tiene ahora mismo en el Parlamento. Bueno, eso estará en manos del señor Pedro Sánchez, que ya está con sus 900 asesores que tiene en Moncloa, maquinando a ver qué tema es el ideal para sacarlo en las elecciones de Castilla y León y reventar en la campaña a Mañueco. En Extremadura no lo pudo hacer porque el candidato era un imputado a expensas de juicio, que enchufó al hermano y que aquello era un caso de corrupción de libro. Presunto, tiene razón, presunto, tiene razón. Y entonces no se atrevió mucho a meterle mano a María Guardiola en el sentido político. Apareció 3 veces allí y se fue. María Guardiola, hoy lo vemos con otra perspectiva, hizo una buena campaña, una campaña a la extremeña. Ella subió 4 puntos, 2 escaños, le sacó, creo que, no sé si fueron 13 o 14 al Partido Socialista. Hizo una buena campaña en la que no quiso que fueran líderes de su partido. Con lo cual, ¿qué pasa ahora? ¿Qué ha pasado en Aragón? Que Pedro Sánchez ha maquinado a ver cómo puede reventar aquello para que suba Vox. Lo ha conseguido. Ahí tiene la subida de la extrema derecha y ahora estará pergeñando qué tema puede sacar en marzo, que será cualquier tema que esté pendiente en el Congreso y tal, para ver cómo Vox puede subir, reventar el Partido Popular, porque es un señor que no le importa nada, ni España, ni el Estado, ni nada. Él quiere levantar ese muro y hacerlo. Y si no, y si me equivoco,
cuando vengamos aquí los tres a comentar las lesiones de El PP no levanta León. muros, ¿no? ¿Qué? El PP no levanta muros, ¿no? Hasta ahora... Pero tú no escuchas el discurso. Hasta ahora, el que ha subido a la tribuna del Congreso de los Diputados a decir que hay un muro es el señor Sánchez. Por favor. Si me equivoco en mi planteamiento y no hay ningún tema polémico en plena campaña, vendré aquí y rectificaré. Tú apoyas la derechización del Partido Popular. Pilar, tú no tanto, ¿no? Yo no para nada. ¿Tú crees que el centro todavía se puede ganar las elecciones Digo de en el verdad que es lo centro? que me gustaría que pasara en España. Un gran pacto de Estado entre PP y PSOE. Pero no con este nos gustaría PSOE. a todos los que estamos aquí Pero sentados. no con este PSOE, evidentemente. Y a lo mejor tampoco con este PP. No, bueno, no lo Porque sé. no le veo yo muy centrado. No lo sé, hombre, no centrado, pero no es... Tú antes dijiste algunas cosas sobre el sanchismo y te quedaste corta. No has hablado de la mentira permanente, del engaño, de la corrupción. Es verdad que ha habido corrupción en todos los partidos, pero jamás y al nivel soez y de vergüenza como ha habido con este partido. Pero, Eso hombre, no puede controlar. pero por bueno, favor, eso me has preguntado que la sede de Génova está pagada con dinero negro, por favor. Pero nunca se han pagado fulana con tus impuestos y con los ¿Cómo míos. que no? Se han ¿Pero cómo que utilizado no? las EPI, ¿Pero se cómo han que no? utilizado empresas públicas, se han rescatado compañías aéreas de pero, por Venezuela. favor. Tenemos un Pero- presidente Zapatero que sabe Dios qué negocio hace. Paloma, Esto es mujeres una prostituidas, que os lo digo siempre. se Todos dice son mujeres supuestos, ¿no? prostituidas. Pues supuestos, Hombre, ¿no? hombre. Pilar, para vamos. terminar, que nos tenemos que ir de publicidad y a la vuelta además Bueno, tenemos una cada vez que hablo entrevista salen interesante. los Sí, claro, dos, además no de uno en uno, los míos son los Venga, dos. termina Bueno, ya. que a mí me gustaría eso. ¿Qué va a pasar en Castilla y León y qué me gustaría que pasara? Pues digo sinceramente, Mañueco, porque el PSOE está como está y en el fondo pues es sanchismo, y yo en este momento creo que ha hecho un destrozo a España monumental, y Vox ya le he dicho que no me gusta como partido. Ojalá me equivoque, pero me parece que Vox abundaría en la desgracia que vivimos actualmente. Pues venga, nos vamos a ir a publicidad. A la vuelta tenemos a Pablo Fernández, ha sido procurador en las Cortes de Castilla y León, es portavoz nacional de Podemos. Y bueno, no ha tenido un buen resultado su partido, por no decir que ha sido un desastre en las elecciones de Aragón. Vamos a analizar con él qué es lo que ha podido pasar, qué le está pasando a Podemos y qué le está pasando a la izquierda. Enseguida volvemos. Bueno, pues seguimos analizando las elecciones en Aragón y lo que puede pasar en Castilla y León el 15 de marzo. Otro de los derrotados ayer fue Podemos, que no consiguió ningún diputado y se queda fuera del Parlamento Autonómico con un porcentaje de votos mínimo del 0,94%. Está con nosotros el portavoz nacional de Podemos, secretario de organización, Pablo Fernández. Buenas noches, imagino que ha tenido días mejores. Pablo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué ha pasado para que en 2015 irrumpieron con 14 escaños, tercera fuerza más votada, en 2019 consiguen entrar incluso en el gobierno, en ese cuatripartito, y ayer ustedes se quedan sin representación en el Parlamento, pierden casi más de 20.000 votos? Entiendo que habrán hecho autocrítica hoy. Sí, es evidente. Cuando uno obtiene un resultado tan malo como el que hemos tenido en Aragón, es evidente que se hace autocrítica y que se reflexiona. Yo creo que hay varias circunstancias, varios factores que explican este resultado, que hay numerosas vicisitudes que son las que dan la explicación de por qué hemos pasado de tener 15 diputados en Aragón a quedarnos sin representación. Yo creo que de todos he sabido el ataque sistemático que hemos tenido de las cloacas del Estado, el lawfare, y es verdad que también luego nosotros nos hemos equivocado en varias cosas, como por ejemplo pues no fortalecer territorialmente la organización en Aragón. Hemos tenido muchos problemas internos y al final todo eso evidentemente penaliza y hace que pierdas la confianza del votante. ¿Y tiene algo que ver, por ejemplo, que Podemos esté criticando constantemente al gobierno, pero no acaba de romper? Le voy a poner el ejemplo más reciente, es ese decreto del escudo social o la moratoria antidesahucios, que dijo Yone Belarra hace unos días que le daba asco y que era un pacto criminal, pero que a los pocos días anunciaban que sí, que lo van a apoyar, incluso los casos de corrupción que ustedes condenan, pero se quedan ahí. Yo le pregunto, ¿da la sensación a veces de que el gobierno a ustedes les ningunean o que ustedes son un socio de investidura muy blandito y que a lo mejor la gente puede tener esa percepción o les puede penalizar precisamente porque los ven en un todo con el gobierno?
Pregúntele a Bolaños o a Pedro Sánchez o a Carmelo, que seguro que tiene muy buena información del Partido Socialista, si para el PSOE nosotros somos un socio blandito. Ya te dirán que todo lo contrario. De hecho, yo digo, a ojos del ciudadano. Nos echó del gobierno porque decía que no dormía tranquilo por las noches, y yo creo que ese desasosiego todavía lo mantiene a día de hoy. Nosotros creo que estamos haciendo una oposición lógica, que es criticar lo que el gobierno de España no hace bien, que creo que lamentablemente son muchas cosas. En estos 2 años de legislatura no ha conseguido sacar adelante ninguna sola medida verdaderamente progresista. Creo que el mayor avance en clave social de esta legislatura se ha arrancado Podemos al gobierno, que es esa regularización extraordinaria de más de 500.000 de personas migrantes, y también considero que con 4 diputados en el Congreso de los Diputados hemos conseguido, pues como te digo, arrancar al PSOE una medida que a mi juicio es el mayor éxito social de lo que va a la legislatura. ¿Y no van a cambiar su relación con Pedro Sánchez? Sobre todo tras ver este resultado, también ese hundimiento del Partido Socialista, ¿va a seguir todo igual? Nosotros, como siempre hemos dicho, lo mismo. Nosotros, criticaremos o nos opondremos a lo que consideramos que no es aceptable. Llevamos, como te digo, 2 años de legislatura en la que el Gobierno ha sido incapaz de dar respuesta a los problemas de la gente. Yo creo que es un consenso generalizado que la vivienda, la dificultad extrema de acceder a la vivienda es el principal problema que hay hoy en día en nuestro país, y las políticas que está desarrollando este Gobierno son políticas de derecha, son políticas que perfectamente... ¿Y por qué no rompen con el Partido Socialista? ¿Por qué no rompen con ellos? Popular. Porque... José Luis, yo creo que tampoco se puede engañar a la gente. Nosotros no somos socios del Gobierno, nosotros apoyamos en su día la investidura, pero nosotros no somos... Tampoco Junts lo es y ha roto. Lo que tú me planteas es que Podemos plantea una moción de censura con el Partido Popular, que es el partido más corrupto de Europa, y con Vox, que es una ultraderecha echada al monte. Pues evidentemente nosotros jamás vamos a estar en una moción de censura con el partido más corrupto de Europa, que es el Partido Popular, y con la ultraderecha de Vox. Jamás estaremos. Con lo cual es que lo que me planteas es un imposible. Nosotros no tenemos la potestad de romper ese Gobierno. Esa decisión le corresponde únicamente a Pedro Sánchez, que tiene la prerrogativa de convocar elecciones cuando él considere oportuno y necesario. O sea, se puede romper votando conjuntamente con el Partido Socialista, que es decir, no es cuestión de una moción de censura. Explícamelo, ¿cómo? Pues como hace Junts. Junts ha decidido desmarcarse. Y el Gobierno sigue ahí. Fíjate, Junts ha desmarcado y el Gobierno sigue ahí. ¿Tú has visto que haya convocado elecciones Pedro Sánchez? Pero no sacan adelante absolutamente nada. Eso llegará un momento en que pueda... Y nosotros también hemos votado en contra de numerosas iniciativas que ha traído este Gobierno, y ahí sigue Pedro Sánchez gobernando. Yo, si me das una solución mágica, taumatúrgica, que explique cómo se... hace caer al Gobierno sin implementar una moción de censura con el partido más corrupto de Europa, que es el Partido Popular, y con la ultraderecha de Vox, soy todo oídos. Yo creo que es una pregunta un poco capciosa y un poco tramposa. No capciosa. Yo digo que si puede ser uno de los motivos por el que la gente ha dejado de confiar en Podemos. Yo creo que no, pero insisto, porque esto es una cosa que me sacan muy a menudo. El hecho de descargar en Podemos la responsabilidad de que este Gobierno siga, creo que es un poco falaz. Te lo digo con toda claridad. Insisto, podéis preguntar a Pedro Sánchez, y le invitáis un día a cuestión de prioridades si accede a venir, o a Bolaños, que es nuestro interlocutor con el Gobierno, si considera que Podemos es un socio cómodo. Me decías, por ejemplo, la medida de este Real Decreto Ley que el Partido Socialista ha pactado con el PNV, una moratoria que recorta la moratoria de protección de desahucios. Es un Real Decreto Ley que deja en la calle a más de 60.000 familias. Pues evidentemente nos parece absolutamente lamentable, nos parece infame. Van a apoyar, sí, afirmativo. A nosotros lo que nos gustaría es que el PSOE rectifique, que el PSOE reflexione y que el PSOE retire ese Real Decreto Ley. Eso no va claro, es que el problema es que nos someten a una dicotomía perversa, porque entonces la dicotomía es ¿qué dejamos en la calle? ¿A 80.000 familias o a 20.000 familias? Nosotros no querríamos dejar en la calle a ninguna familia. Yo creo que el hecho de que un Gobierno que se autodenomine progresista pacte con el Partido Nacionalista Vasco una medida que es de derechas y que implica echar a la gente a la calle, pues creo que es verdaderamente vergonzoso. Y luego voy a decir una cosa que me gustaría aclarar, porque creo que nadie se está enterando de esto. A día de hoy los pequeños propietarios, los caseros, ya están protegidos. A día de hoy hay un Real Decreto, el Real Decreto Ley 11/2020, que dice que las comunidades autónomas, con fondos estatales, tienen que sufragar, tienen que pagar el alquiler a aquellos caseros cuyos inquilinos no le puedan pagar porque están en situación de vulnerabilidad. Las comunidades autónomas están incumpliendo esa obligación que establece el Real Decreto 11/2020. Entonces, creo que también habría que dar una pensada y reflexionar por qué las comunidades autónomas, muchas de ellas gobernadas por el Partido Popular, incluso alguna por el Partido Socialista, ¿no sería mejor no están cumpliendo la ley y están desesperando? ¿Y no sería mejor que en vez de ayudar a esos inquilinos
las comunidades autónomas, los ayuntamientos, tienen la obligación. el gobierno dé una solución a esas familias en situación de vulnerabilidad, que no tenga que recaer la responsabilidad en el propietario, sino que sean las propias instituciones, administraciones las que den una solución. Se nota que no te has leído el Real Decreto, porque el Real Decreto lo que hace es dar una solución para no descargar en los pequeños propietarios, para no descargar en los caseros la responsabilidad de que su inquilino no pueda pagar porque está en situación vulnerable. Lo que hace ese Real Decreto es obligar a que las comunidades autónomas, con fondos estatales, no con fondos de las comunidades autónomas, tengan que sufragar ese alquiler cuando el inquilino no lo puede hacer. Además de eso... No hablo de sufragar, hablo de darle una solución habitacional a esas personas. Además de eso, como las comunidades autónomas están incumpliendo, nosotros creemos que el Gobierno de España debería dar una solución, una alternativa habitacional a estas personas vulnerables. Porque, como digo, a mi juicio me parece deplorable que un Gobierno que se llama progresistas de izquierdas permita que se puedan dejar en la calle a más de 20.000 familias. De hecho, la semana pasada ya se quedó en la calle una familia de 2 señores mayores de 70 años, uno de ellos con cáncer, que se han quedado en la calle. Yo creo que esto es... En eso, señor Fernández, coincidimos, en la forma de hacerlo no. Pero bueno, quiero preguntarle también, si vemos el bloque de izquierdas y de derechas en el resultado de Aragón, está claro que las derechas, podemos decir, ha vapuleado a los partidos de izquierda. ¿Qué está pasando en la izquierda? Yo no hablo solamente de Podemos, para que en tan poco tiempo estén perdiendo tanto poder en los territorios. Bueno, yo creo que es evidente que vivimos una ola reaccionaria, pero no solamente en nuestro país, vivimos una ola reaccionaria global. En la mayor parte de países de Europa está gobernando la derecha o la ultraderecha, y en Estados Unidos está gobernando un pederasta delincuente como es Donald Trump. O sea, vivimos tiempos verdaderamente complicados, y luego es verdad que yo creo que tenemos que hacer una reflexión de por qué hemos dejado de obtener apoyos entre la ciudadanía. Es verdad que gobernar a veces también implica mucho desgaste, pero es cierto que tenemos que dar con la tecla, porque esa, digamos, ola reaccionaria se está traduciendo en un incremento electoral exponencial, sobre todo de Vox. Quiero también recordar que el señor Azcón ha hecho un pan como unas tortas en Aragón, convocando elecciones anticipadas para perder los diputados y hacer que Vox suba. Entonces es incontrovertible que desde la izquierda, si queremos dar una respuesta a la gente, pues tenemos que ser capaces de convencer a la ciudadanía de que las opciones, digamos, de derechas no solamente no van a solucionar sus problemas, sino que los van a agravar. De hecho, lo hemos visto en Castilla y León. Cuando el Partido Popular ha gobernado con Vox en Castilla y León, han seguido desmantelando los servicios públicos, han seguido precarizando a la ciudadanía, han seguido impidiendo que la gente pueda acceder a una vivienda, han mantenido los casos de corrupción. Pues yo creo que, insisto, la izquierda sí que tenemos que hacer una reflexión y reconectar otra vez con el votante que se ha podido sentir desencantado. ¿Qué casos de corrupción ha mantenido el Partido Popular y Vox en Castilla y León? Bueno, el Partido Popular, me la dejas votando. En estos días se está, como bien sabes, juzgando la trama eólica. No, yo me refiero al periodo entre PP y Vox gobernando en Castilla y León. Hombre, me estás hablando de hace 20 años, que es el caso de las eólicas. Es que hace 20 años, cuando se dio el caso terrible de corrupción de la trama eólica, el secretario general del Partido Popular era un señor que se llama Alfonso Fernández Mañueco. Hace 20 años, cuando se dio el caso de la trama eólica, el presidente del Consejo de la Comisión de Garantías del Partido Popular, órgano encargado de velar porque en el Partido Popular a nivel estatal no hubiese casos de corrupción, era un tal Alfonso Fernández Mañueco, que digo yo que algo de responsabilidad tendrá Alfonso ¿Y por qué no le han llamado? Cuando era el secretario general del Partido Popular y cuando era el presidente de la Comisión de Garantías Democráticas del Partido Popular, que tenía que impedir los casos de corrupción en su partido, en Castilla y León se estaba desarrollando la mayor trama de corrupción de la historia de esta ¿Y por qué el presidente Mañueco no ha comparecido en los juzgados, no ha ido como testigo, no le han llamado? ¿Por qué? Pues es una cuestión que debería usted preguntar a los tribunales de justicia. No sé yo si el hecho de que el señor Suárez Quiñones, que es juez decano de León y que tiene muy buenos contactos en la judicatura, tendrá algo que ver. Quizá el señor Mañueco mantuvo a Quiñones... ¿Usted cree que prevaricó Quiñones? No, yo creo que, bueno, muy grave lo que está diciendo, yo creo que el señor Quiñones tiene mucha influencia entre la judicatura de Castilla y León. Esto es una conjetura mía que yo creo que puede ser. Porque usted no maneja que el señor Mañueco no tenga ningún tipo de responsabilidad en aquello que pasó hace 20 años cuando era secretario general. Yo creo que hay una cosa que se llama responsabilidad invigilando, que sobre todo cuando además, insisto, eres el presidente de la Comisión de Garantías, que es la que tiene que velar porque en tu partido no hay corrupción, si justo en una comunidad que se llama Castilla y León se está sustanciando el mayor caso de corrupción de la historia de la comunidad, 75 millones de euros en mordidas que pedían altos cargos de la Junta a empresarios por montar parques eólicos, que digo yo que algo de responsabilidad invigilando puedes tener. Y el secretario general de... Esa responsabilidad no se la pide a Pedro Sánchez con sus secretarios de organización. La misma. Se nota que no ves mis ruedas de prensa. No, como no rompen nunca y siempre todos son buenas palabras. Todos los lunes he dicho además una
No te sigo tanto, Pablo, de verdad, lo siento, pero no te sigo tanto. Es inverosímil que Pedro Sánchez no supiese nada de las andanzas corruptas de Ábalos, de Koldo y de Santos Cerdán. O sea, es imposible que alguien que recorrió España en un coche de 4 plazas no supiese que 2 personas que eran su mano derecha, secretarios de organización, ambos están, uno en la cárcel y otro va a acabar también en la cárcel. Hay un aspecto que no ha valorado usted cuando ha hablado de las posibles consecuencias o el origen de este mal resultado en Aragón, y es esa división entre, por un lado, Podemos, Alianza Verde, por otro, Izquierda Unida, Sumar. Les han ganado, digamos. Izquierda Unida ha conseguido un diputado, ustedes no. ¿No es una torpeza no presentarse conjuntamente como ya hicieron en Extremadura y tuvieron un buen resultado, y que va a ocurrir lo mismo en Castilla y León, que van a ir por separado? Nosotros, efectivamente, en Extremadura creíamos que la mejor fórmula era componer, articular una candidatura lo más amplia y lo más plural posible, y lo conseguimos en Extremadura. Y dentro de que en esa tierra el resultado fue catastrófico, porque Vox creció y la mayoría PP-Vox da para mayoría absoluta, Unidas por Extremadura obtuvo un buen resultado. Por cierto, hoy todo el mundo está mencionando a Podemos, pero cuando en Extremadura, Unidas por Extremadura, con el liderazgo de Podemos, obtuvo un buen resultado, pues la verdad es que nadie reparó en que Podemos había obtenido un buen resultado. Yo creo que se dijo y se habló muy bien de la candidata. Se está hablando más hoy que el día de las elecciones extremeñas. Esperamos, que yo no soy una persona que eluda el debate, que eluda incluso la autocrítica. Tanto en Aragón como en Castilla y León se intentó llegar a un acuerdo con ¿Eso es que es una guerra de egos, de quién encabeza la lista? Pues hay sitios y hay territorios. En Castilla y León, por ejemplo, ¿por qué no ha sido posible? ¿Usted pues es una lástima, porque lo hemos intentado hasta el último momento. Yo creo que ya no vale de mucho hablar del pasado. Para mí hubiese sido bueno que pudiésemos haber configurado una candidatura con Izquierda Unida. Lamentamos que no se haya podido llevar a efecto, y a partir de ahí pues a luchar y a trabajar para que Miguel Ángel Llamas sea la voz de Podemos en las Cortes de Castilla y León, porque creo que es muy necesario que siga habiendo representación de Podemos en las Cortes. Se demostró en esta legislatura, con un único procurador, un servidor, pudimos sacar adelante la ley de publicidad institucional que prohíba que el Partido Popular pueda comprar a medios de comunicación con dinero público, como es su tónica habitual durante todos estos años. Y hablando de Miguel Ángel Llamas, es un candidato desconocido. Yo no sé si en algún momento usted se ha arrepentido, viendo cómo van las cosas en su partido, en las elecciones de Extremadura, bueno, en el caso de Aragón, lo que pueda ocurrir, y ha dicho, bueno, si igual me hubiera quedado en Castilla y León, a lo mejor seguiría en las Cortes de Nuevo, porque le voy a echar un piropo, para que no sean todo críticas. Usted es una persona conocida y muy reconocida en nuestra comunidad y a nivel nacional. No me arrepiento, porque creo que mi etapa en Castilla y León ya había pasado. Yo creo que 10 años al frente de la organización en esta comunidad eran suficientes, y que había que dar un paso al lado para dejar a savia nueva, gente que venga con ganas y con ambición a liderar el proyecto. Yo creo que Miguel Ángel Llamas sin duda es el mejor candidato posible. Creo que es una persona muy formada, muy preparada, que tiene un extraordinario equipo, y como digo, nosotros nos vamos a dejar la piel porque Podemos consiga la mayor representación posible en las Cortes de Castilla y León. Creo que es muy importante que la voz de los movimientos sociales, que la voz de la gente más vulnerable pueda estar representada en las Cortes. ¿Y qué va a pasar con Pablo Fernández? Porque las malas y buenas lenguas auguran que usted va a ir en las listas europeas. Bueno, las elecciones europeas serán en el año 2029. Yo iba en las listas europeas del año 2024. Yo estaré donde mi organización crea que pueda ser. ¿Qué le apetece? Me apetece ser útil a mi organización, así que estaré allí donde mi organización política crea que pueda ser más útil y crea que pueda aportar más. Yo soy un militante más de Podemos, y allí donde se crea que puedo hacer una buena labor, pues ahí estará Pablo Fernández. Bueno, tengo aquí a 3 periodistas que nos están escuchando atentamente y que también le van a formar alguna entrevista. Se frota las manos, Carmen. Yo también. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. ¿Qué tal? Voy a intentar no ser capcioso, pero... Se ofende enseguida Pablo Fernández, también te digo. Es verdad, mira... Doy juego. ¿No? Mira, Carmelo, ¿sabes lo que le pasa? Permíteme el chascarrillo. Como ahora van muchos platos nacionales y muchos programas donde es espectáculo televisivo... Está crecido. Claro, pero cuestión de prioridades no es eso, y lo sabe él perfectamente. Bueno, ¿sabes qué pasa? Mira, espectáculo también televisivo. No tanto como ¿sabes qué pasa, Pablo? Tus editoriales son un poco espectáculo televisivo, José Luis. Mira, amigo, claro, sí, no te gustan. Bueno. Pues no hablo mucho de ti, fíjate. Ya. Eso, a lo mejor es lo que echas en falta. Si hablaseis un poco más de Podemos, pues
igual sería más plural todo. Si un poco más de Podemos, un poco menos del PP, pues igual la cosa ya, sería es que un poco solo más es plural. un procurador, esto es por representación. Déjame... No sé si será por eso o por el dinero que inyecta la Junta de Castilla y León. Ya empezamos. Vamos a ver. Qué fácil. Bueno, la realidad. Déjame que haga una adenda a lo que estábamos hablando sobre el tema de cómo acudís a las elecciones los partidos a la izquierda del PSOE. Hay, digamos, una unanimidad entre los analistas políticos de que por separado os dais, digamos, el batacazo. En Aragón ha sido una muestra, esto está claro. Parece ser que también en Castilla y León no vais a ir juntos. No sé, primero, hasta qué punto, Pablo, con la mano en el corazón, los personalismos están haciendo imposible que, digamos, todos esos partidos estén atomizados y no sean capaces de ir juntos, porque aquí lo que importan son los personalismos. Y en esa línea te quiero que me comentes algo de la iniciativa de Rufián. ¿Sabes esto de Rufián ha dado un paso intentando una especie de alianza amplia de la izquierda, que en principio no ha sido acogido con mucho interés, pero es verdad que Rufián es aparece como alguien que lee la política de la izquierda un poco mejor en términos, independiente de que él estaba en un partido independentista, pero él lee la política de la izquierda del PSOE con bastante acierto, y eso se lo admiten, digamos, todo ese espectro político. Entonces me gustaría escuchar qué solución le ves y hasta qué punto, hombre, los personalismos están llevándoos a la absoluta desaparición. O sea, en Aragón es una muestra, pero es que lo puede ser también Castilla y León, Pablo. Pues yo fíjate, Carmelo, que creo que no tiene nada que ver con los personalismos. Y te voy a dar una respuesta un poco más razonada, necesito un poco de tiempo. En primer lugar, lo de Rufián, bueno, su propio partido político, Esquerra Republicana, ya ha dicho que no está de acuerdo con eso y que Esquerra Republicana... A Podemos no le ha llamado, Rufián. Sí, pero es que cuando tu partido político te desautoriza, yo creo que ya queda la cosa muerta. O sea, ha salido también el Benegan diciendo que no, ha salido Bildu diciendo que no, o sea, quiere decir que eso queda en nada. Pero lo que dice le suena muy bien. Decías los personalismos. Fíjate, Carmelo, cuando Pablo Iglesias da un paso al lado en el año 2021, si hubiese sido por cuestiones, digamos, de personalismos o de filias personales, pues quizá la candidata hubiese sido o Ione Belarra o Irene Montero, que eran gente de Podemos. Y se decidió que fuese Yolanda Díaz porque era la persona que pensábamos que mejor traducción electoral podía tener en el espacio. Creíamos que era la persona que podía obtener un mejor rendimiento electoral y que podía llegar a un espectro más amplio de la población para ampliar la base electoral de Unidas Podemos. Evidentemente se demostró pues, que no era así y que fue un error. Eso hay que reconocerlo y eso todas de las cosas que pueden explicar el retroceso electoral que hemos tenido. Pero yo de verdad que creo que no es una cuestión de personalismos, es una cuestión, en primer lugar... No hay inquinas ahí, Pablo, pero hay inquinas casi que parecen insalvables. Pero fíjate, si yo creo que las peores inquinas se dan dentro de los propios partidos políticos. ¿Qué le vamos a contar al PP o qué le vamos a contar al Partido Socialista de las inquinas que tienen? Yo me acuerdo en las Cortes de Castilla y León, luchas intestinas en el Partido Socialista entre Tino Rodríguez y Tudanca, que al final Tino se marchó y acabó en... Bueno, en fin... Yo creo que las peores inquinas se dan dentro de los partidos políticos. Y no es una cuestión de personalismos ni de egos, es una cuestión de proyectos políticos. Por ejemplo, la Operación Sumar. Nosotros siempre hemos dicho que creemos que la Operación Sumar era una operación para intentar desarticular a una izquierda autónoma a la izquierda del PSOE y que el PSOE necesitaba una izquierda pues más dócil, una izquierda más maleable, una izquierda más manejable, que es lo que representa Yolanda Díaz. Yo creo que eso se ha demostrado que es un error. ¿Por qué? Porque en la pasada legislatura, cuando era, digamos, Podemos quien pilotaba la candidatura de Unidas Podemos, se consiguieron los mayores avances en derechos sociales y las mayores transformaciones de este país en los últimos años. Se consiguió el incremento exponencial del salario mínimo interprofesional, se consiguieron las leyes feministas, se consiguió la ley de cambio climático, se consiguió la ley de eutanasia, se consiguieron una panoplia de avances en derechos y de mejoras de la vida de la gente que ahí están.
Entre otras cosas, por eso nos echó del gobierno Pedro Sánchez, porque yo creo que les resultábamos muy incómodo, porque es verdad que tener en el gobierno a alguien que está constantemente haciendo, como ellos dicen, ruido, pues al PSOE no le gusta. Entonces, ¿qué hizo el PSOE? Pues hizo una operación para tener dentro del gobierno a alguien mucho más dócil y a alguien sometido a los designios del partido. La atomización nos lleva a la irrelevancia. Carmelo, vamos a avanzar. Conoces el formato televisivo que tenemos muy bien, sabes que esto es un tiempo. Por eso te he pedido porque hay respuestas. Preguntas más cortas que la que ha hecho Carmelo, por favor, os pido. Sin introducción, venga. Paloma, por ejemplo. Vamos a ver, yo no te voy a soltar ningún rollo, simplemente te voy a hablar un poco, tú has comentado algo de la inmigración antes, que ha sido un éxito social, el tema de la regularización de inmigración, pero ¿cómo ha afectado a la campaña electoral aquellas declaraciones de Irene Montero que decía que había que reemplazar a españoles de derecha y fachas por inmigrantes? ¿No ha sido un error? Porque a lo mejor eso ha afectado en la campaña y os habéis quedado fuera de... Yo creo que regularizar a más de medio millón de personas migrantes nunca es un error. Creo que es un acierto extraordinario. Estamos muy orgullosos de, con solo 4 diputadas, haber arrancado al Partido Socialista una medida que el PSOE había guardado en un cajón. Pero se utiliza instrumentalmente. Pero yo no he dicho que eso sea un error. He preguntado si ha sido un error las declaraciones de Irene Montero. Creo que las declaraciones afirmo que las declaraciones de Irene eran en tono irónico, riéndose de la cantidad, riéndose de la cantidad de bulos que se habían. Digo, hombre, Pablo. Mira, Pablo. Han dicho. Es que las tengo preparadas. Las he visto 40 veces. Vamos a ver, pero quiero que la vean los telespectadores para que se den cuenta si es tono irónico o Irene Montero va más en serio que nunca. Vamos a verlo. Yo creo que no estoy de acuerdo en eso. Pero bueno. Quiero pedirles a las personas migrantes y racializadas que por favor no nos dejen solas con tanto facha. Y claro que sí queremos que voten, claro que sí. Hemos conseguido papeles, regularización ya. Y ahora vamos a por la nacionalidad o a cambiar la ley para que puedan votar, por supuesto. Ojalá, teoría del reemplazo, ojalá podamos barrer de fachas y de racistas este país con gente migrante, con gente trabajadora. Claro que yo quiero que haya reemplazo. Pero Pablo, ¿no comprendes que esas declaraciones, si metes el total, ese tono de enfado, si metes el total, la gente puede pensar que dice eso porque quiere hacer una especie de reemplazo. Si ves la secuencia entera del mitin, lo que está haciendo es burlándose y riéndose de esa teoría del reemplazo, que está muy en boga en la ultraderecha, que dice que es que nosotros queremos reemplazar a los españoles por los migrantes, lo que es absolutamente absurdo. O sea, yo creo que es absurdo. Regularizar a más de medio millón de personas migrantes es un acierto tremendo, estamos muy orgullosas y, como te digo, yo creo que con 4 diputadas haber obtenido la medida social más importante de esta legislatura no es poca cosa, no es cuestión menor. A partir de ahí, que en Aragón haya podido esa medida ser útil o no, nosotros no hacemos política en clave electoralista y por sacar rédito electoral. Nosotros hacemos política para mejorar la vida de la gente y créeme que en este país hay miles y miles de personas migrantes que han estado sistemáticamente explotadas sin ningún derecho y que a partir de ahora van a poder vivir con derechos y sin miedo. Yo creo que eso es un avance. Dile a Irene Montero que mejore el tono irónico, que eso se tiene que notar un poco más. Porque la sociedad está más tranquila, relajada. Bueno, escucha, que yo estaba en las Cortes con Vox, ya te digo yo los relajos que están Vox en las Cortes. Sí. Dice una barbaridad de que yo no lo voy a defender. Que no se escucha lo que dice. Yo no lo voy a defender a Vox, yo he dicho que la sociedad... Pilar, unas barbaridades. Por favor, no quiero debates aquí. Pilar pregunta a Pablo Fernández. Pablo, durante tu intervención inicial, sobre todo, 2 veces dijiste, o 3, que te negociabais con Bolaños. ¿Cómo es Bolaños como negociador? Es un hombre flexible, es un hombre que tiene los principios muy claros y no se mueve, es un hombre dialogante. Es decir, ¿cómo se negocia con él? Pues no tengo malas palabras para con Bolaños. Yo creo que es una persona seria y es una persona con la que se puede negociar y con la que se puede hablar. Yo creo que es un buen interlocutor por parte del Gobierno. Sí. ¿Cede cuando...? Hombre, es que negociar con el PSOE significa arrancar al PSOE medidas que el PSOE no quiere arrancar. Claro que tiene que cederlas más de las veces porque nosotros vamos mucho más allá de los límites que impone el PSOE. Y es que yo creo que esa es la clave de todo, ese es el nudo gordiano de todo. El PSOE necesita a su izquierda un partido que acepte los límites que impone el PSOE. Y Podemos no acepta los límites que le impone el PSOE. Podemos pelea, Podemos lucha y Podemos consigue cosas que el PSOE no quiere llevar a cabo. Por eso éramos incómodos para el PSOE, por eso Pedro Sánchez no dormía por las noches y por eso nos han echado del gobierno. Si es que esa es la operación Sumar. Eso es lo que explica que se crea un espacio político dócil al PSOE. Y por eso Podemos incomoda tanto. Por eso te decía antes, Carmelo, que no es una cuestión de egos ni de personalismos. Esto es una cuestión ideológica. Entonces, nosotros seguiremos dando esa pelea.
¿Que es cierto que está complicado? Es verdad. ¿Que estamos en un momento difícil? Es cierto, pero yo creo que la vida es caer y levantarse. Y nosotros estamos dispuestos a dar esa pelea y estamos dispuestos a poner a la izquierda en pie en un contexto que es... os podéis quedar en la irrelevancia absoluta, si la izquierda no se une. Es que ese es el problema. Si yo entiendo que hoy es un día complicado porque en Aragón hemos tenido un muy mal resultado, pero también llevamos un rato largo hablando de una medida como la regularización extraordinaria de migrantes que la ha conseguido 4 diputados de Podemos. 4 diputados de Podemos. Y el gobierno. Debe haber pasado factura también esa medida, ¿crees? A lo mejor. Es que nosotros no. Yo creo que no. No lo sé. Yo creo que no y estoy convencido de que no ha pasado factura. Al contrario, pero en su caso, nosotros no hacemos política y no logramos medidas que consideramos que son buenas para la gente, en este caso para las personas migrantes, por clave electoralista ni por sacar rédito electoral, que también creo que es una cuestión que nos diferencia de otras formaciones políticas. Bueno, veremos si Podemos es irrelevante o no en las próximas elecciones, que son las de Castilla y León, el 15 de marzo, si mantiene el diputado Miguel Ángel Llamas que mantenía Pablo Fernández o no. Gracias por estar un día tan complicado para su formación. Muy corto. Y me divierte entrevistarle a mí también, Fernández. José Luis. Y algún día hablaremos de publicidad institucional. Cuando tú quieras, si estás todo el día hablando. Nos vamos a publicidad. Enseguida volvemos, que tenemos que charlar todavía con los contertulios. Noticias hoy para los que estos días viajen en tren, como me ocurre a mí, como seguramente también estamos aquí hablando los compañeros, también le ocurren a ellos. Los sindicatos de maquinistas han desconvocado la huelga fijada hasta el miércoles tras alcanzar un acuerdo con el Ministerio de Transportes. El pacto incluye mejoras de la inversión en mantenimiento, seguridad y contratación de personal. Bueno, este parón de hoy ha dejado 1 millar de trenes cancelados en toda España y retrasos en muchas frecuencias. Ahí estamos viendo a los sindicatos de diferentes, tanto de UGT como de comisiones obreras del ferrocarril manifestándose esta misma mañana, pero bueno, finalmente ha habido un acuerdo. No sé, a mí me parece un poco triste, Pilar, no sé si coincides conmigo, que tengan que ser los maquinistas los que exijan inversiones en mantenimiento y en seguridad, cuando es algo que tiene que partir del propio ministerio, ¿no? A mí lo que me parece más triste es que han tenido que morir 2 maquinistas y 46 personas más para que se tomen decisiones, porque los maquinistas te cuentan que llevan mucho tiempo exigiendo más garantías de seguridad, mejor mantenimiento y más personal. Todos hemos leído hace poco una entrevista, creo que era El País o El Mundo, que publicaba con una interventora que explicaba cómo ella estaba en el tren sola, excepto con el personal de cafetería, pero que si había que desalojar a un tren donde viajaban 370 personas, había una emergencia, ella sola dice, yo no puedo desalojar en una situación de peligro un tren con tanta gente. Es decir, ha hecho falta esta bestialidad, esta tragedia como la que se ha sufrido hace unos días, para que se tomaran en el Ministerio, en el Gobierno, en serio. Y que escuchen a los que están encima de las vías. A eso voy. Paloma, Carmelo. Bueno, pues yo quiero preguntar dónde está el dinero de los españoles que hemos pagado con nuestros impuestos y que no se ha destinado al mantenimiento de las vías férreas. Yo llevo 20 años yendo entre Jerez y Madrid en tren. Sé perfectamente la evolución que han tenido los trenes, de ser un servicio maravilloso a ser un servicio que daba miedo ir en los trenes, que llegaban tarde siempre. A mí nadie me puede contar absolutamente nada porque es que yo lo he vivido en primera persona. ¿Dónde está nuestro dinero? ¿En las empresas de Coldo que contrataban a sus mujeres? ¿En el dinero que se ha ido por el Ministerio de Transporte a pagar toda esta presunta corrupción? Los españoles deben de saber, en boca de una persona como yo que llevo 20 años utilizando ese tren, la vergüenza, el deterioro y la indignación que tenemos todos los usuarios de los trenes. Bueno, no quiero comentar lo que ha dicho ahora Paloma porque a mí me parece pura demagogia, pero vamos, lo que está claro es que... Pues yo voy en el tren. Lo que está claro, y yo. Pero no 20 años todos los meses. Todos vamos en el tren. Eso lo sabe todo el mundo que va a No solo tú vas en el tren. Todo el mundo y que va a ahora me escuchas a mí. La inversión en mantenimiento ha aumentado en los últimos 3 o 4 años un 30%. Pero es verdad que la actividad ferroviaria en España, con la entrada de la liberalización, con la entrada de nuevos actores, pues ha aumentado un 50%. Entonces, yo sí que creo que hay que hacer un esfuerzo de mantenimiento, que es lo que les están exigiendo
lo que ha exigido los maquinistas. Los maquinistas se han visto con fuerza porque han muerto no 2, 3 compañeros suyos. Pero es que eran 2 más luego los... Más solo claro, uno que iba, efectivamente, no estaba en servicio, pero... No, pero es que 2 y uno incluido entonces, en el de claro, Adamuz. entonces se han sentido con la fuerza para exigir, bueno, porque ellos evidentemente son los primeros interesados en que funcione bien el sistema ferroviario. Tenemos 4.000 y pico kilómetros de vías férreas, y bueno, hasta ahora afortunadamente ha sido el medio más seguro. Se ha producido la Adamuz, ha sido una desgracia brutal, y lo que no tienes que, evidentemente, lo que hay que es aprender. A lo mejor hay que mejorar los sistemas, a lo mejor los sistemas que están estandarizados en toda Europa pues han quedado obsoletos, y hay que poner en marcha sistemas más precisos que pues sean capaces de captar pues un fallo como ha habido en una soldadura, que al final son 5 centímetros, pero son 5 centímetros. Bueno, me imagino mortales. que este tipo de cosas se han hablado hoy en esa reunión, y por eso los maquinistas bueno, pues han desconvocado la huelga, lo cual, bueno, pues yo agradezco, porque mañana me puedo volver a Valladolid en tren sin pues no te montes, ten cuidado. No, no hay que tener miedo, Ten cuidado. no hay que tener miedo, que bueno, en fin, yo siempre digo que el tren es seguro. El otra tren cosa, es seguro. otra A cosa. día de hoy, el tren en El más España seguro. no es seguro. Bueno, eso no, es que no se debe, no ni sé. siquiera se debe decir. Hay que alarmar, No es Paloma, ahí no seguro. coincido contigo, porque no hay que Están alarmar. Pero Que a la gente hay que hablar. ahora os dejo debatir sobre la seguridad de los trenes, porque nosotros tenemos que marchar ya. Estamos ya casi cerca de las 12 de la noche y tenemos que irnos hasta mañana a las 10:30, que les espero aquí en Cuestión de Prioridades. Descansen y disfruten. Adiós.